shock, o yo no sé yo por qué reaccioné de esa manera, yo conscientemente no lo hubiera hecho, y eso pasa por lo mismo, porque esa parte consciente de su cerebro, la que se encarga de esa parte de la percepción, pues en ese momento no estaba activa, porque el cerebro no podía esperar todo eso para poder responder. También el sistema nervioso autónomo se ve implicado en este proceso. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de esa homeostasis interna, es decir, de ese equilibrio, de que ese equilibrio se mantenga, y también está implicado el sistema endocrino, que es el que libera las hormonas necesarias para responder. Cuando tenemos emociones intensas, el sistema simpático es el que se activa, es el que se encarga de que haya una aceleración del ritmo cardíaco, de que, digamos, esa sangre se transporte a esos músculos superiores o grandes para poder responder, entre otras funciones. ¿Cómo manejar entonces las emociones? Que es la pregunta que las personas se hacen frecuentemente. Bueno, las emociones están, ya sabemos que son básicas, que hay unas que son primarias, que las compartimos todos, que no es posible dejar de sentirlas porque vienen con nuestra, digamos, anatomía, hace parte de nosotros los seres humanos, incluso de los animales. Entonces, la gran pregunta sería, frente a esas emociones, entonces, ¿qué debo hacer o qué es lo que tengo que hacer? Primero, tenemos que dejar de ver las emociones como algo negativo, ¿sí? O como llamarlas como algo negativo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cumplen una función adaptativa y comunicativa, porque movilizan hacia la acción. Si nosotros no sintiéramos emociones, pues entonces no nos movilizáramos. Si nosotros no nos sintiéramos preocupados, pues no nos movilizamos hacia buscar una ayuda. Si yo no me sintiera interesado por algo, entonces yo no iría sobre eso. Por ejemplo, para alcanzar un logro o una meta, yo tengo que sentir interés, yo tengo que sentir motivación, porque si no, no lo haría. ¿Y qué pasa en las personas, por ejemplo, que sufren una depresión? Que van perdiendo todo el interés y la motivación por las cosas y por la vida. Entonces ya no me levanto, ya no como, ya no trabajo, ya no salgo con mis amigos, porque ¿para qué? Entonces las emociones cumplen un papel importante a la hora de movilizarnos a nosotros hacia una acción. No hay que calificarlas como buenas o como malas. Realmente eso aplicaría para muchas cosas de la vida. Las cosas no son buenas o no son malas. Hay que empezar a calificarlas si son funcionales o no son funcionales para mí. ¿A qué me refiero con funcionales? O sea, tiene un objetivo, me ayuda a alcanzar a mí esos objetivos, me beneficia al alcanzar esos objetivos, o al contrario me limita, que ahí ya hablaríamos de un tema, digamos, de un concepto mucho más disfuncional. Entonces me pregunto más, ¿esta emoción que yo sí estoy sintiendo me está ayudando a alcanzar los objetivos que quiero o al contrario me está limitando? ¿Será que estoy sintiendo ansiedad y eso en vez de ayudarme me está perjudicando? Y empezar a verlas como saludables o no saludables. Acá quiero hablar un poquito de lo que yo en comillas pongo psicología positiva, y es que en esta, digamos, actualidad y en el siglo en el que estamos, es común encontrar que, eh, digamos, que nos venden la idea de que todo es posible, de que todo lo puedo, de que el universo conspira para ti, sé positivo, mente positiva, todo lo puedes lograr. Esas frases pues las escuchamos muy comúnmente en todos los lugares. Em, entonces nos venden esa idea de que todo lo que nosotros nos imaginemos es posible lograrlo y es posible alcanzarlo, ¿sí? No hay límites, los límites los pone tu mente y eso pues es falso, ¿sí? Y empiezan a ver y a surgir también creencias acerca de la expresión emocional. No puedes sentirte triste es malo, alégrate, siéntete bien, eh, o esa emoción no deberías de sentirla porque es dañina. Y esas ideas pues también nos generan mucho malestar. Entonces esa idea de que nos venden de que todo lo podemos,
hay que empezar a sacarla de nuestra mente porque no es así. Hay límites, hay cosas que nosotros no vamos a poder lograr, porque es que hay muchas circunstancias del entorno que nosotros no vamos a poder controlar. Por lo tanto, pues eso también hay que aprender a aceptarlo. Entonces sí es muy importante empezar a reconocer que hay cosas que van a ser posibles y hay cosas que no, porque eso nos va a llevar a lo que es una baja tolerancia a la frustración. Y una baja tolerancia a la frustración, cuando me doy cuenta que todo eso que me dijeron que era posible, realmente no lo va a hacer, ¿sí? No lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacer entonces con estas emociones negativas? Yo quiero plantearles un concepto acá que surge de una teoría que es la teoría racional emotivo-conductual. Es un enfoque de la psicología para intervenir todos los problemas psicológicos o mentales. Eh, Hay emociones negativas y hay emociones positivas, por llamarlas de esa manera. Ya dijimos que negativas no quiere decir que sean malas, pero es el concepto que se le ha asignado. Hay unas emociones que son negativas saludables y hay unas emociones negativas que llamamos que no son saludables o que son perturbadoras. ¿Qué diferencia entonces estas emociones? Que las emociones negativas saludables son, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la decepción, la frustración, el miedo, la preocupación, inquietud, o también se le llama una ansiedad sana, el arrepentimiento, son consideradas emociones negativas saludables. ¿Por qué? Son mucho más pasajeras, generan, digamos que, un malestar menor, surge cuando las cosas no van bien, cuando las cosas que nosotros queremos y deseamos no van como quisiéramos, pues surgen las emociones negativas y hay que aceptarlas y hay que vivirlas y hay que sentirlas y hay que aceptarlas. Pero entonces resulta que hay unas emociones que se llaman emociones negativas no saludables, que son cuáles? La depresión, que ya digamos que es una tristeza extrema, ¿sí? La tristeza y la depresión son completamente diferentes. La depresión me lleva a que sea mucho más duradera la tristeza, que persista más en el tiempo. La tristeza, como decíamos ahorita, es mucho más pasajera. La tristeza de la depresión persiste mucho más tiempo, pueden ser varios días, pueden ser varias semanas. Me llevan a una pérdida de la motivación, del interés por las cosas o por la vida y demás. ¿Sí? Entonces, la depresión sí es una emoción negativa que es no saludable y que genera muchas limitaciones, mientras que la tristeza no, yo puedo trabajar y yo puedo funcionar. La depresión en la mayoría de los casos lo que hace es que afecta el funcionamiento de la persona. Entonces ya no me puedo concentrar en el trabajo, ya empiezo a tener dificultades en mis relaciones de pareja, familiares, interpersonales, debido a esas emociones que estoy experimentando. La rabia es mucho más intensa que el enojo. El enojo pasa, la rabia persiste y es muy común encontrar que muchas personas, cuando se les pregunta sobre una situación que les genera rabia, dicen, es como si lo hubiera vivido ayer y pudo haber pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y experimentan esa emoción casi que con la misma intensidad que como lo vivieron en ese momento. El enojo no, hasta uno luego se ríe. De lo que pasó, sí, me sentí enojado y lo cuento hasta de una forma jocosa, y es mucho más pasajera. La rabia me puede llevar al resentimiento, al rencor, al odio y generarme pues en ese sentido mucho malestar. La baja tolerancia a la frustración es diferente a la frustración. La frustración surge cuando algo que yo deseaba y quería pues no se da. Mientras que la baja tolerancia a la frustración se asocia a una idea de que yo no puedo soportar algo. Es que si a mí eso me pasa, yo no podría soportarlo, yo me muero. Sí, es el no poder soportar una situación y genera tanto malestar y tanta frustración que incluso la gente puede entrar a deprimirse. La ansiedad también puede ser similar al pánico, al terror, o también se puede llamar ansiedad malsana. La preocupación y la ansiedad son diferentes. Sentirme preocupado me motiva a hacer algo. Entonces, yo llevo ya mucho tiempo sintiendo un dolor, pues yo me pregunto, eso no es normal, voy a ir a un médico a ver qué puede estar pasando. Mientras que la ansiedad
Es una preocupación de la preocupación de la preocupadera, como dicen por ahí. Entonces es una preocupación extrema. Si yo voy a pasar la calle, por ejemplo, pues yo tengo que estar alerta, porque si no me puede pisar un carro. Pero si yo voy ansioso a la hora de cruzar la calle, pues me puedo tropezar y me puedo accidentar o me está generando mucho temor el conducir, entonces me angustio tanto que pasa una mosquita y me termino estrellando. ¿Sí? Entonces la ansiedad ya es una preocupación extrema que me lleva ahí a pensar ya sobre otro tipo de cosas y que limita mucho. La culpa es diferente del arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo sé que cometí un error o una equivocación y me digo a mí mismo que reconozco que estuvo mal y que voy a tratar de no hacerlo en la próxima ocasión. Le hablé mal a mi pareja por decir algo. Entonces sé que la próxima vez me voy a fijar en cómo le hablo para no volver, digamos que a cometer ese error. Mientras que la culpa es quedarme como en ese problema y es como darme latigazos por eso que hice. Yo no debía haberlo hecho y eso no debió de haber pasado, entonces yo soy malo por haber hecho eso y me voy quedando y me voy quedando y me voy quedando. La culpa es de las emociones perturbadoras que más malestar generan en las una emoción que genera mucho daño en las personas porque lleva al rechazo principalmente de sí mismo, por lo que hice, por lo que dije, por lo que debía haber hecho, por lo que no hice, incluso también el rechazo del otro. Entonces, es de las emociones más dañinas y es diferente, digamos, de la pena. Hay momentos en que todos podemos sentir cierta pena y pensar como que, bueno, esto no debía haberlo hecho, pero la vergüenza es quedarme allí y lleva a ese, digamos, rechazo de mí mismo y a esa, digamos, desvalorización. Esos sentimientos de autoevaluación o evaluación negativa de mí mismo, cuando ya empiezo a verme como no suficientemente bueno en las cosas que hago, que digo, y la condenación o la evaluación negativa del otro. Cuando el otro hace algo que para mí no es aceptable o que yo no permito o que no me parece adecuado y lo rechazo por eso. Eso es muy importante y me gustaría que tuvieran como muy claro esta partecita, de que hay emociones que son negativas saludables y que hay otras que son negativas no saludables. Y que las segundas son las que generalmente causan las perturbaciones emocionales en las personas, las primeras no, y van a surgir frente a situaciones que nosotros vivimos cotidianamente, frente a la separación de pareja, frente a la pérdida de un ser querido, una pérdida de trabajo o no lograr el trabajo que yo quería. Es normal sentirnos así. Y muchas personas se angustian, se preocupan y consultan porque se sienten tristes, porque quisieran no sentirse tristes. Hasta hay personas que dicen que yo quisiera no sentir nada, ayúdenme a no sentir nada. Y eso pues es imposible. Y si eso pasara, porque incluso hay un, digamos, trastorno que se caracteriza y que se llama y se denomina lexitimia y es esa incapacidad para las personas reconocer esas emociones y expresarlas y pues eso genera mucho malestar, porque es que si yo no siento nada, ¿a mí qué me va a mover en la vida? Eh, entonces sí es muy importante tener en cuenta eso. ¿De dónde surgen entonces las emociones negativas saludables y las no saludables? Acá quiero empezar a introducir otros conceptos que también son muy importantes de esta teoría que les mencioné ahorita, y es que las emociones no son aisladas. Nosotros como seres humanos no solo sentimos emociones, nosotros también tenemos pensamientos, nosotros también tenemos comportamientos, conductas. Y resulta que esos pensamientos y esas emociones y esas conductas van relacionadas entre sí. Las tres se influyen, es como de una forma circular. Yo no puedo decir que la emoción va por un lado, el pensamiento va por el otro y las conductas o los comportamientos que yo tuve van por otro lado. Hay personas que se preguntan, por ejemplo, que yo no sé por qué actué de esa manera, no tengo ni idea. Pues tuvo que haber una emoción que lo movilizara y a su vez tuvo que haber en su cabeza unos pensamientos que también los movilizaran a esa acción. Acá es muy importante entender algo y es que las situaciones como tal no generan un malestar en nosotros, las situaciones son neutras y nosotros tendemos a atribuir lo que nos pasa a las situaciones.
Es que fue que el jefe me habló muy duro, es que como peleé con mi mamá, es que como tuve un problema con mi pareja. Eso realmente no es el problema. El problema es cómo yo interpreto eso que está pasando. ¿Cuál es, digamos, esa interpretación o significado que yo le estoy dando a esa situación que está pasando? Eh, entonces es muy importante empezar a reconocer esos pensamientos que nosotros nos decimos internamente y que a veces no somos muy conscientes acerca de las cosas que pasan. Acá voy a poner un ejemplo y es, por ejemplo, y pasa mucho en las parejas, y es que X persona llamó a su pareja y su pareja no le contestó el celular. Y la llamé una vez, la llamé 2 veces, la llamé 3 veces y me empiezo a sentir muy enojado. Y siento rabia y siento enojo y hasta le escribo, no me llame, que ya no estoy disponible o apago el celular. Y ese es mi comportamiento. Me sentí enojado y el comportamiento que tuve fue apagar el celular o escribirle que no me llamara. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué es lo que estoy pensando yo? ¿Qué es lo que me está pasando por la cabeza que me está generando a mí esa emoción de enojo? Y es posible que la persona esté pensando, no quiere contestarme, o está con otra persona, o está con la otra, o está con el otro, seguramente me está siendo infiel, y hasta es capaz de imaginarse una infinidad de cosas. Y eso es lo que le empieza a generar esa rabia. Otra persona frente a esa misma situación de que la pareja no le contesta, empieza a sentirse muy preocupada y empieza a llamar a otras personas o a escribir mensajes a ver qué fue lo que pasó. Porque siendo la misma situación, los dos se sentían diferentes. Porque el que estaba preocupado posiblemente estaba pensando, ¿será que le pasó algo? ¿Sí? ¿Qué habrá pasado? Nunca deja de contestarme, siempre me contesta, me responde, ¿será que está bien? ¿Será que no? Y le genera un estado de preocupación. Entonces ahí podemos ver cómo una misma situación todos lo vivimos y lo interpretamos de formas diferentes y eso es lo que nos hace tan diversos a nosotros los seres humanos. Si todos respondiéramos de la misma manera, pues seríamos como unas máquinas o como unos robots. Entonces la invitación acá es que ya no me fijo tanto en la situación del entorno, sino que me voy a empezar a fijar en qué es lo que yo estoy pensando que me está generando a mí esta emoción y que me está generando a mí estos comportamientos que a veces pueden ser funcionales, a veces no. Un comportamiento funcional es el que me ayuda a mí a lograr los objetivos que quiero y un comportamiento que no es funcional, pues es el que me lo limita. Entonces, si yo termino discutiéndome con mi pareja y peleándome y termino la relación, pues quizás ese comportamiento que tuve no fue el comportamiento más adecuado ni funcional en ese momento. Entonces somos expertos en generarnos malestar, en imaginarnos películas y la gente lo describe comúnmente así, que yo me armo muchas películas en mi cabeza, yo me imagino muchas cosas, yo pienso muchas cosas, empezamos a suponer, somos expertos en suponer que si algo es de esta manera o no es de esta manera, es por esto o por lo otro. Y empezamos a generarnos una cadena de pensamientos. Un pensamiento me lleva a otro, este me lleva a otro y este me lleva a otro y llego a un callejón sin salida donde me empiezo a sentir muy perturbado porque imaginé y pensé tantas cosas que lo único que me está generando en este momento es malestar. Al final llama a la pareja y dijo que se disculpa porque se le descargó el celular, ¿sí? Y no tenía dónde cargarlo. Y yo ya me había imaginado una infinidad de cosas en mi cabeza. Esta frasecita que me parece muy interesante, no supongas, no des nada por supuesto, si tienes dudas, acláralas, si sospechas, pregunta, suponer te hace inventar historias que no tienen fundamento. Y eso nos ha pasado a todos, el hecho de estar suponiendo. Y tampoco es que sea malo. El ser humano necesita, digamos que prever las consecuencias de las cosas. ¿Sí? Si hago esto, si dejo de hacer que pasara, o si esto está pasando es porque posiblemente tenga que ver con esto, pero no puedo dejarme llevar de esas suposiciones. Entonces, ¿qué hacer entonces? Primero, aprendo a identificar esa emoción. ¿Y qué emoción es? Le doy un nombre. Hay personas que no saben definir qué es lo que están sintiendo. No saben, dicen, no sé lo que siento,
no tengo ni idea, esto pues a qué puede parecerse, o empiezo a denominar las cosas de una manera que puede que ni sea lo que yo siento. Es muy común que la gente diga es que yo me siento muy ansioso, yo me siento muy deprimido, es que yo soy depresivo, es que yo soy bipolar, porque son conceptos que cogen por ahí, digamos, muy comunes y como muy, muy famosos en este momento. Pero resulta que cuando uno indaga, lo que esas personas sienten no es ansiedad o lo que esas personas sienten no es depresión, pueden ser incluso emociones básicas y esperables ante las situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, primero identifico la emoción y le doy un nombre. Eso es tristeza, eso es alegría, eso es rabia, eso es preocupación, ¿qué es? Después de que identifique esa emoción, voy a empezar a mirar si puede haber un posible factor o evento desencadenante. ¿Sí? ¿Qué pudo haber pasado antes de? Yo me estaba sintiendo normal, tranquila y bien. ¿Qué pasó antes de empezar a sentirme ansioso? ¿O qué pasó antes de empezar a sentirme enojado o con rabia? Y empiezo a mirar, pudo haber sido una situación externa, pasó algo con mi pareja, con mi mamá, con el trabajo, algo que vi en la televisión, algo que escuché, o puede ser interno, ¿sí? Algo que me imaginé, algo que empecé a pensar, de repente estaba acostada y empecé a imaginar qué pasará el día que mi pareja me deje. Y en ese momento empecé a sentirme muy angustiada. Ese pensamiento que tuvo en ese momento, pues lo llevó a tener esa emoción negativa de ansiedad. Acepto la emoción, la reconozco, ¿sí? Hace parte de mí, yo no puedo deshacerme de ella. Ya sabemos que hay emociones básicas y que sí o sí van a surgir en los diferentes momentos de la vida, no lo podemos cambiar. Me pregunto qué está pasando por mi cabeza, qué estoy pensando yo en este momento. ¿Sí? Como mirábamos ahorita con el ejemplo de la pareja. ¿Qué estoy pensando yo en este momento? ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué me estoy diciendo yo? Y empiezo a identificar esos pensamientos, porque son esos pensamientos los que posiblemente me están generando ese malestar. Controlo la conducta impulsada por esa emoción. La emoción como tal no nos genera un problema. El problema lo genera es el comportamiento o la conducta que yo tengo cuando viene esa emoción. Entonces me enojo y lo que hago es tirar todo, las cosas de mi casa, golpear las paredes, terminar discutiendo. Ese es el verdadero problema, la conducta que tuve por la emoción que yo sentí. Y eso sí lo podemos controlar más fácilmente. Evalúo la veracidad de esos pensamientos. Ahí es como si fuéramos unos detectives. Entonces empiezo a mirar qué pruebas tengo yo. Los detectives que hacen, indagar pruebas, buscarlas y sustentar un hecho de acuerdo a lo que encontraron, no con suposiciones, porque eso no les va a servir de nada. Si un investigador privado llega con suposiciones, pues la persona no le va a pagar porque me va a decir eso a mí no me sirve, a mí muéstreme pruebas. Eso pasa con los pensamientos. Tenemos que buscar pruebas que nos demuestren que esos pensamientos son reales o no son reales. Muchos pensamientos que tenemos simplemente son cosas que nos imaginamos. Incluso muchas veces decimos, yo me imaginé tantas cosas y todas esas cosas que me imaginé, ninguna pasó. Entonces nos dejamos alterar muy fácilmente por esas ideas que estamos teniendo. Cuestiona ese pensamiento, y empieza a plantearte un pensamiento diferente y alternativo. Si mi pareja no me contestó, pues una opción sí, puede ser que esté con otra persona. Nadie está diciendo que no, puede ser una posibilidad, pero también pueden haber muchas otras explicaciones. Le descargó el teléfono, estaba apagado, no lo escuchó, estaba en una reunión, estaba ocupado. Entonces, si yo empiezo a considerar diferentes opciones y explicaciones a las cosas, seguramente me voy a sentir menos perturbado y no me quedo solo con una. ¿Qué preguntas puedo utilizar entonces para cuestionar un pensamiento? Me puedo preguntar qué datos existen a favor de ese pensamiento, qué es lo que le hace pensar que las cosas son así, qué me hace pensar a mí que las cosas son de esa manera, qué datos existen en contra de ese pensamiento, cuál es la probabilidad de que esté interpretando correctamente la situación. Existen otras interpretaciones alternativas, hay otras formas de explicar lo que está pasando.
Esos juicios están basados en cómo yo me siento en vez de los hechos. Entonces, como me siento enojado, entonces las cosas tienen que ser de esa forma. ¿Sí? O como me estoy sintiendo mal o que me va a abandonar, entonces la persona me va a abandonar. No tiene sentido. Está pensando en términos de certeza o probabilidad. Cuando pienso en términos de probabilidad, pues estoy mirando un abanico de opciones. Acá muy importante tomar este ejemplo de la metáfora del incendio. Si yo estoy, digamos, viendo esta casa que se está quemando desde afuera, pues posiblemente no me pase nada. Pero si yo empiezo a ver esa casa que se está quemando desde adentro, pues quien termina quemándose soy yo. Pues eso pasa con los pensamientos. Hay que observarlos desde afuera, como si fuera una película, como si yo pusiera un video de esa situación, de mi vida, de lo que pasó, y empiezo a verlo como un observador externo. ¿Cómo pudiera verlo desde allí? Esta metáfora que me parece muy interesante en cuanto a lo que tiene que ver también con esos pensamientos, y es para no engancharnos, no peleemos con nuestros pensamientos, no tiene sentido. Eh, y la voy a leer. La manera en la que funciona es la siguiente. Imagina una gran playa de arena blanca en su orilla, constantemente está rompiendo las olas de todos los tamaños. Algunas son pequeñas y dan ganas de bañarse para jugar en ellas, otras por el contrario son grandes y muy amenazantes. Sin embargo, cuando llega a la orilla, todas se acaban por desaparecer y no provocan un daño. Ahora imagina que alguien decidiera luchar contra esas olas. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Al fin y al cabo, el agua no puede causar un daño a la playa. Lo único que conseguirá esa persona va a ser cansarse y sentirse muy frustrada. Pues bien, en esta metáfora la playa es una representación de ti mismo. Al igual que ella, puedes resistirte prácticamente a cualquier cosa que te ocurra. Las olas que se representan, esta ventanita no me deja ver. Las olas que representan tus pensamientos y tus emociones y no pueden hacerte daño, es cierto. Algunas olas que rompan en la playa darán mucho miedo. Puede que te hagan sentir mal momentáneamente. Incluso puede parecer que nunca van a irse. Sin embargo, al final, todas ellas acaban disolviéndose en la arena. Entonces, la conclusión de esa metáfora es que los pensamientos vienen y se van. Vienen, están un momentico, un ratico, a veces mucho tiempo, pero al final se van. Los pensamientos no pueden hacernos daños. Nosotros somos los que decidimos perturbarnos por esos pensamientos y esas emociones que estamos experimentando. Entonces no me engancho, no peleo, lo recibo, lo analizo y lo dejo ir. ¿Cómo cambiar las emociones negativas no saludables por otras emociones entonces más saludables? Cambia tu manera de pensar y de interpretar las cosas. Si yo cambio la manera en la que estoy, va a cambiar la manera en la que me estoy sintiendo. Las situaciones no pueden modificarse, nosotros no podemos luchar contra las situaciones, la vida es como es y no la vamos a poder cambiar. Entonces, ¿quién puede cambiar? Soy yo. Pensamientos mucho más realistas y ajustados a la realidad. La gente dice, entonces no pienso de forma negativa, sino de forma positiva. Tampoco, no es de forma positiva, es de forma realista, de acuerdo a cómo son las cosas. Vas a tener evidencias y comprueba y refuta esos pensamientos y toma los pensamientos como hipótesis, siempre como una hipótesis que hay que comprobar o que hay que refutar. Algunas recomendaciones complementarias para, digamos, manejar mejor esas emociones, los ejercicios de respiración, la meditación ayudan mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con la angustia, con el pánico, la preocupación. El deporte también es muy importante para el manejo de las emociones, porque el cerebro, cuando nosotros hacemos ejercicio, libera neurotransmisores que están implicados con el placer. Entonces, ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo y a reducir los niveles de ansiedad y a sentirme mejor y sentirme y estar pues mucho mejor. Expresar esas emociones, conversarlas con alguien de confianza que pueda validarme también lo que yo estoy sintiendo,
técnicas de distracción. Entonces, si me estoy sintiendo preocupado, pues puedo poner música o puedo buscar hacer otra actividad para que ese pensamiento se me vaya, digamos que de mi cabeza. Y modificar los pensamientos disfuncionales, pues porque sí o sí van a volver en otros momentos. Tres cosas que generan mucho malestar en las personas y perturbaciones es la intolerancia a la incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar sobre algo, experimentamos generalmente ansiedad y muchas personas no logran tolerar esa incertidumbre y entran en pánico y con problemas fuertes de ansiedad. La intolerancia al malestar. Hay personas que al sentir emociones negativas no saben cómo controlarlas, manejarlas, se angustian tanto que buscan muchas veces conductas que son inadecuadas para darle como una solución. Y la intolerancia a la frustración, el no aceptar las cosas como son, el que las cosas tienen que ser como yo deseo, cuando yo deseo y como yo deseo. Y realmente la vida tiene obstáculos y la vida nos va a presentar situaciones que no vamos a poder resolver o que no van a ser como nosotros queremos. Para ir concluyendo, más aceptación incondicional de mí mismo, de los demás, de la vida. Cuando yo acepto las cosas como son, cuando yo me acepto como soy, cuando yo acepto al otro como soy, voy a sufrir menos y menos exigencias, más deseos, desear más, preferir más y no exigir tanto. Exigimos mucho al otro, a la vida, a mí mismo. Y ahí llegan diferentes perturbaciones y malestares emocionales. Eso es todo. Bueno, Marce, excelente tu presentación. Corrí Me un gusta. poquito porque pensé que no iba a alcanzar a terminar. Sí, de hecho ya estamos terminando el tiempo que tenemos Claro que para esta sí. segunda. Pues mira, tenemos algunas preguntas, pero yo creo que mejor las vamos a responder en el live que vamos a tener en Instagram, en el Instagram de Sugosexólogos, este sábado a las 9 de la noche. Ahí vamos a profundizar todos estos temas y vamos a responder las preguntas que han dejado en el chat. Te están felicitando, Marce, qué excelente charla, muchas gracias. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en las redes. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinars todos los jueves con temas de psicología y de sexología. Espero que nos acompañen. Para mí es un placer haberles presentado a Marcela, ¿sí? Esta excelente presentación. Y Marce, muchas gracias. Listo, ¿Algunas? bueno, entonces resolveremos las dudas que queden en el live o en un espacio diferente que tengamos para que se pueda Ok. complementar un poquito el tema. Claro, por favor síganos en las redes, @sugosexólogos y la página www.sugo.com.co. Vale, Marce, te dejo un Listo, abrazo. bueno, chao, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias a la audiencia y por participar. No se pierdan el live de este sábado.